nombre es Angélica Giselle Vadillo Morales, vengo de la Universidad Tecnológica de Pereira con mi grupo acá al frente, con nuestros asesores Guillermo Lagos y Alfonso Javier Rodríguez. Y nuestro proyecto se llama Distribución Geográfica del VIH-Sida en los municipios del Eje Cafetero Colombia de 2007 al 2011. Bueno, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, entonces en sí se ha comportado como una epidemia que afecta en sí las esferas biopsicosociales del ser humano. Hablamos de esferas biopsicosociales como cuáles, a nivel individual, familiar, social e incluso pues a nivel político. Entonces, a nivel individual nos referimos que ha tenido pues repercusiones en lo que es en la apropiación del cuerpo en cuanto a las identidades, el ejercicio de la sexualidad, la genitalidad e incluso pues como sabemos la muerte. A nivel familiar y a nivel social, entonces ha tenido pues se ha puesto a nivel público lo que son las decisiones alrededor de los valores, los comportamientos e incluso pues la reproducción. Finalmente, a nivel público, entonces se va a poner en plano lo que son los derechos sexuales y reproductivos, el estigma, la discriminación y las inequidades, pero inequidades en cuanto a qué, inequidad en cuanto a pobreza, en cuanto a esa desigualdad, en cuanto al trato de género, en cuanto a la violencia, la explotación sexual, entre otros. Entonces, se sabe mucho del VIH, pero ¿qué se sabe del VIH en el territorio en el que vivimos? En nuestro caso del Eje Cafetero. Entonces, se tienen muy pocos estudios, casi por decir ninguno, en cuanto a la georreferenciación del VIH y cómo esto, pues cómo la geografía, cómo el contexto de los municipios afectan en cuanto a esta epidemia. Entonces, lo que quisimos hacer el objetivo de este estudio fue georreferenciar y ver cómo a nivel contexto político, social, podía interferir en este. Entonces, ¿cuáles son en cuanto a la metodología? Se realizó un estudio caracterizando geográficamente las incidencias anuales, es decir, los estimados como casos sobre 100.000 habitantes del comportamiento del VIH-Sida en los municipios del Eje Cafetero, pues con sus departamentos Caldas, Quindío, Risaralda, en el periodo 2007 y 2011. Los datos, los casos y la población utilizados fueron del Cubo de Datos del Civigila y del DANE. Estos fueron procesados en el programa Cosmos 3.1 como sistema de información geográfica para en sí finalmente elaborar 5 mapas epidemiológicos del Eje Cafetero por municipios y por años. Esta es las generalidades del Cubo de Civigila. A su vez, pues, se realizó una revisión epidemiológica y revisión de la situación político-cultural, como ya había dicho anteriormente, de cada uno de los departamentos del Eje Cafetero con el fin pues, finalmente pues, de retroalimentar la discusión. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces esta es la de la población, pues podemos ver que los que tienen mayor población es el departamento de Caldas a lo largo desde el 2007 hasta el 2011, y ya en cuanto a los casos nuevos de VIH-Sida, entonces podemos ver que en el 2007 hay casi, o sea, nada de datos registrados, y podemos ver este cambio abrupto desde 2007 al 2008 y hasta el 2011, donde Risaralda, en el caso del 2008, fue el que reportó mayor número de casos, en el 2009 fue Quindío, en el 2010 volvió a ser Risaralda y para ser también en el 2011 Risaralda. En cuanto a las tasas de incidencia, ya sacaron, o sea, estos casos de VIH sobre 100.000 habitantes, entonces, allá pueden verlo, entonces se va a ver que en el 2008 pues se va a ver como una mayor tasa de incidencia de lo que es en el Quindío, pero esto es debido a la misma población que tiene el departamento. Ya en sí a los mapas epidemiológicos de incidencia anual, entonces como lo había mostrado anteriormente en el cuadro, en el 2007 se ve que prácticamente no hay nada de reporte de casos ni en Caldas, ni en Risaralda, ni en Quindío, y solamente aquí en Armenia, para ver este cambio abismal en el 2008,
donde lo que podemos ver es que las capitales son las que mayor tienen número, pues la tasa de incidencia, como es Pereira, Manizales y Armenia. En el 2009 podemos ver cómo se atenúa un poco esta incidencia, pero de todas formas sigue siendo de mayor fuerte las capitales. En el 2010 vuelve en el caso de Pereira, vuelve a coger fuerza en cuanto a las tasas de incidencia, sigue Armenia y Manizales. Y finalmente en el 2011 podemos ver que siguen siendo las capitales. En el caso de La Dorada siempre fue constante, y podemos ver que es Caldas el que tiene mayor número de reportes a lo largo, pues, del 2008 hasta el 2011. Entonces, para el departamento de Caldas, el segundo municipio con mayor incidencia fue Belalcázar con 12.22, para Quindío fue Buenavista con 19.92 y para Risaralda fue La Virginia con 10.77. A su vez, como pudieron ver en los mapas, se encontraron municipios en Caldas como Aranzazú, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Samaná, San José, y en Quindío, Córdoba, Génova, Pijao, y en Risaralda, Balboa, Belén de Umbría, Guática y La Celia, con una tasa de incidencia cero a través del periodo de estudio. Entonces, en la discusión, pues primero que todo debemos hacer como resaltar ese esfuerzo en cuanto a la monitorización, en cuanto de la vigilancia epidemiológica que se ha realizado desde el 2008, porque pudimos ver esa gran diferencia en cuanto a los reportes que se hicieron en el 2007, y vemos ese cambio abrupto al 2008, que se generaron muchos reportes. Dadas las diferencias notorias que se encuentran en la notificación durante el año 2007 y el resto de los años, se supone que esto ocurrió en el 2007, fue un notable subregistro. Entonces, o sea, nuestro estudio hace una hipótesis en cuanto a por qué en las capitales hay una mayor incidencia. En sí, ese no es el objetivo del estudio, pero podemos hacer una hipótesis, que porque hay más permiso social, en sí porque de pronto haya más sistema de vigilancia y notificación más desarrollado, y porque el estigma y la discriminación es menos. Por otro lado, se encuentra que en los municipios en el que hubo una tasa de incidencia de cero, tenían un número de habitantes menor a 20.000. Entonces, lo que supone que vivir en municipios con baja densidad poblacional genera mayor control social para asumir comportamientos de riesgo. O incluso, por ejemplo, en el caso de que ustedes han escuchado lo de la frase de pueblo chico, infierno grande. Entonces, entre más chicos, pues como que todo el mundo se da cuenta de todos los de la población. Entonces, eso también puede ayudar a que incluso en las capitales haya mayor tasa de incidencia, que estas personas, al saber su diagnóstico, se van hacia las capitales, o incluso se hace el registro en la misma capital. Por ello se deben mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica en todos los municipios del eje cafetero, especialmente en aquellos que no hacen parte del área metropolitana y que tienen incidencia de cero, porque pues no podemos suponer que el hecho de que haya una incidencia de cero es porque no hay ningún caso, sino que qué está pasando ahí, qué pasó con la promoción, qué pasa con la prevención, qué pasa con todo ese tipo de campañas, porque hay ese subregistro. Entonces, para esto, eso es lo que quiso hacer, es el objetivo de nuestro estudio, y generar un sistema de georreferenciación, porque es que el proyecto no termina aquí. Esto es como un primer paso para seguir en cuanto ya empezar a georreferenciar en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, ¿con cuál es el fin? Con el fin de conocer mejor el comportamiento de la epidemia a través de los años y saber en qué grupos se van a focalizar, en qué grupos poblacionales. También pues a nivel vertical también se deben hacer las campañas, y también se debe diseñar estrategias de educación continua mediante la participación activa de la academia. Eso no solamente es a nivel de Estado, que la política, sino también desde una universidad, desde nosotros como médicos debemos empezar también a preocuparnos, porque no tanto, bueno, o sea, sí a nivel molecular es muy importante, y los síntomas, todo es muy importante, pero ¿por qué se nos está contagiando la gente? O sea, saber también la otra cara de la moneda. Finalmente, los agradecimientos al Ministerio de Salud y Protección Social, que fueron los que nos facilitaron los datos, al ingeniero Carlos Lozada y a la UTP, y en particular a la decana doctora Julián Buitrago, y al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud por su apoyo por esta presentación, y muchísimas gracias.